Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en plena época de Cuaresma y quisiera comenzar este ratito de meditación con unas palabras de San José María, que nos dice: hemos entrado en tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, de purificación, de conversión. Y para facilitar la labor de la gracia, de esa conversión que se pide en Cuaresma y de esas sucesivas conversiones que son necesarias para el cristiano, en orden a conservar la posición, la gracia que el Señor le ha ido dando, la conversión inicial, una conversión sucedida por diversas y nuevas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia, decía San José María, hace falta mantener el alma joven, lo primero. Invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal y pedir perdón. Son esas condiciones que son preciosas y cada una es un tesoro. Pero yo quisiera que comenzáramos oyendo muy bien la primera: alma joven, mantener el alma joven. El alma joven es la que está dispuesta a oír, la que está dispuesta a pedir perdón, la que está dispuesta al cambio. Y entonces, en orden a saber oír, quisiera que la meditación la hiciéramos siguiendo como guión la homilía del Papa Francisco el día del miércoles de ceniza, porque nos mete directamente en el ambiente que la Iglesia quiere en que nos encontremos los cristianos. Y lo primero que hace el Papa es acudir a la Escritura y decir, pues, una frase famosa del profeta Joel: vuélvanse a mí de todo corazón. A mí me impresiona eso, vuélvanse a mí. Dios pidiendo que nos volvamos a Él, porque la Cuaresma, en definitiva, es un viaje de regreso a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que volvamos a Él, que nos volvamos a Él? Y nosotros, con mayor o menor conciencia, hemos contestado interiormente: sí, Señor, volveré, pero después, espera un poco, hoy no puedo, mañana sí, en fin, y vamos postergando esa vuelta al Señor, ese viaje de regreso a Dios, que en definitiva es lo más importante que hay que hacer en la vida. Así pues, ahora el Señor en la Cuaresma nos llama a que volvamos a Él. Y tendremos otras cosas que hacer. Por supuesto que habrá excusas que poner, dice el Papa, pero hoy es tiempo de regresar a Dios. Vuélvanse a mí de todo corazón. La Cuaresma, dice el Papa, es un viaje que implica además toda la vida, todo lo que somos, que implica a toda la persona. Por eso, vayamos ahora a Jeremías, que nos dice en el capítulo 6, nos recomienda: deténganse, miren alrededor en el cruce de los caminos, pregunten por el camino justo y vayan por él. O sea,
Es tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para volver a pensar en el vínculo fundamental, que es el vínculo con Dios, del que depende todo, como sabemos. La Cuaresma, pues, no es un remiendo, no propone un remiendo, no propone una decoración de nuestra conducta, ni tampoco un analgésico para maneras inadecuadas de proceder. No, la Cuaresma es discernir, supone discernir, es una invitación a discernir hacia dónde está orientado nuestro corazón. Me parece que estas palabras del Papa Francisco son preciosas. Y este es el centro de la Cuaresma, dice el Papa, ver hacia dónde está orientado nuestro corazón y preguntarse, y lo dice con palabras muy actuales, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia dónde Dios me sugiere caminar y voy hacia Él o me dirijo a mí mismo? ¿Vivo para agradar al Señor o para ser visto, alabado, escogido, preferido, puesto en primer lugar? Y así podríamos continuar. Pero pregunta el Papa con bastante sentido del humor, ¿tengo un corazón bailarín? Es decir, que da un paso para adelante y otro para atrás, que ama hoy un poco al Señor, pero también un poco o mucho al mundo. Entonces, tengo un corazón bailarín, decía, que da un paso para adelante y otro paso para atrás. Así me estaré moviendo en un ambiente o en una plataforma, podríamos decir, superficial, insustancial, de indecisiones. Y las decisiones constituyen el tejido de la vida. Estaré con un corazón descomprometido y por tanto que se vuelve egoísta, sordo y ciego. Pero, dice el Papa, ¿me siento a gusto con mis hipocresías? ¿O lucho por liberar el corazón de la doblez, de la falsedad, de todo lo que lo encadena? Es precioso, pues, como el Papa nos plantea vivamente madurar, convertir madurando y aceptando mis vínculos con Dios y con los demás. Y me llena de gusto realizar estos vínculos familiares, profesionales, sociales, políticos, eclesiales. Estoy siguiendo mi proyecto de vida existencial porque cabe la posibilidad de llevar, de que convenga escuchar aquella queja que tiene el Dios del pueblo elegido y de algunos de sus componentes. Dice, porque se queja, son como el perro que vuelve al vómito y como la chancha que vuelve al charco de lodo. Me parecen palabras muy fuertes, pero utilizadas por Dios al ver aquella indecisión y aquella traición continua en que se encuentra muchas veces el pueblo escogido y algunos de sus miembros. Entonces, pues, el Papa lo que nos plantea, dice él, la Cuaresma es un éxodo, es un viaje de la esclavitud a la libertad. Son 40 días que recuerdan aquellos 40 años que pasó el pueblo elegido en el desierto, saliendo de Egipto hacia el lugar de su tierra de origen. Pero qué difícil le resultó salir de Egipto. No me refiero tanto, y no se refiere tanto el Papa
al Egipto geográfico y a la tierra como tal, sino al Egipto que todos llevaban en el corazón, o que todos llevamos en el corazón, que está constituido por apegos malsanos, a modos de ser, a modos de hacer, de carácter, a vicios de carácter, a maneras de juzgar a los demás, a los lazos seductores de los vicios, a las falsas seguridades terrenas de dinero, decía ya, apariencias, o caemos en lamentos victimistas. Esto el Papa lo menciona y ya me lo preguntaron. ¿Qué quiere decir el Papa con eso de refugiarnos en lamentos victimistas? Mira, es un cambio de papeles, porque los hombres somos muy hábiles en echar las culpas a otros. Y entonces recordemos el primer pecado, el pecado de Adán y Eva. Ellos se sintieron víctimas de Dios, que era tan bueno y que los quería tanto. Pero ellos empezaron a pensar, es que Él no quiere darnos la dignidad que nos corresponde, como dice la serpiente. Es que por nuestro camino podemos ser más felices de los que actualmente somos. En fin, la fruta, es decir, la prohibición, no es tan dura o difícil o amarga como puede parecer. Claro, y entonces así fueron engañados fácilmente por Satanás. Pero ese es el Egipto que llevamos dentro. En la Sagrada Escritura aparece cómo se quejaban con Moisés, el pueblo elegido caminando en el desierto, hablando de estos apegos malsanos que antes mencionaba, y recordaban las cebollas, decían ellos, los melones, las verduras de Egipto, es decir, las buenas comidas, y todo era una tentación, porque lo que les estaba proponiendo su corazón era volver atrás. O sea, hemos en esta Cuaresma de luchar por desenmascarar estas ilusiones del enemigo, que muchas veces están sostenidas por la tibieza, por el aburguesamiento espiritual, por los conformismos malentendidos y por la permisividad que está tan de moda ahora en nuestra cultura. Bueno, pero dice el Papa sabiamente, ¿cómo se resuelve entonces este volver hacia Dios? Y él dice, nos ayuda a considerar esos viajes de regreso que están recogidos en la Escritura Santa. Y entonces acude a esa parábola tan conocida y bellísima, la del hijo pródigo, que es un viaje a la casa del Padre. Entonces, recordemos la parábola del hijo pródigo yendo así, haciendo un recorrido breve. Un hombre tenía 2 hijos y dijo el más joven de ellos al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le dividió la hacienda, y pasados pocos días el más joven, reuniendo todo, partió a una tierra lejana, y ahí disipó toda su hacienda, viviendo disolutamente. Entonces, quisiera acudir a unos comentarios de la parábola del hijo pródigo, muy acertados y bonitos, profundos, que hace don Javier Echeverría, el anterior prelado del Opus Dei. Entonces dice él, entre otras cosas, pues, el hijo inicia un viaje hacia lo que considera que será un paraíso, lejos de la autoridad paterna, donde podrá comportarse como le parezca, donde, aunque todavía no lo sabe, la amable autoridad paterna será sustituida por una amarga esclavitud.
Primero, a las propias pasiones, esclavitud de las propias pasiones. Y después, conforme pasan los días, y nos narra así el Señor, queda bajo el dominio de otras personas que ni le aman ni le aprecian. Ese es el cambio, ¿verdad?, de la amable autoridad paterna por la amarga esclavitud. Pero dice más, a una decisión de este género no se llega de repente. Que esto no se nos olvide. Ya antes habría consentido pensamientos solapados de rebeldía, de crítica contra su padre, de celos contra su hermano, soñando por liberarse con ser autónomo, así entrecomillando esas frases. Habría visto la vida en familia como un encorsetamiento, las costumbres del hogar como fórmulas ridículas e innecesarias, y habría imaginado que la dependencia de su padre era una pérdida de personalidad. Y luego, respecto a todos los órdenes, a los que trabajan con él, le parece una dependencia, una consideración exagerada. Y hasta el mínimo horario que se establece en cualquier familia, en cualquier casa, lo ve como una cuadrícula para inmaduros. Y entonces vende todo y se va. Y después de haberlo gastado, comenzó a sentir necesidad y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con la comida de los puercos, y hasta eso le negaban. Hasta eso le negaban. Bueno, pero el Papa nos pone esta parábola adelante. ¿Cómo proceder? Bueno, cuando el joven se encontró así, pensó, ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen pan hasta saciarse? Y yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos y hasta eso me niegan. Y entonces recapacita, me levantaré e iré. Ese es el inicio de la conversión. Estamos tocando aquí el núcleo. El recapacitar sobre quién es que ha perdido identidad. Recordemos que nos está pintando el Señor a este joven, a esta familia, como una familia noble, porque cuando llega le ponen el anillo en los dedos, el anillo familiar, y le visten ropas preciosas, todo lo que había perdido. Entonces lo recapacita. Volveré y le diré que ya no soy digno de ser tratado como hijo tuyo, tenme como uno de tus criados. Y así inicia el viaje de regreso. Y entonces vuelve al Padre, o sea, que por supuesto que tiene las manos vacías y el corazón infeliz, pero vuelve y dice el Papa, y nosotros hemos caído, somos hijos que caen continuamente, como niños pequeños que intentan caminar y que caen al suelo, y siempre necesitan de su papá para que los vuelva a levantar. Es el perdón del Padre que vuelve a ponernos de pie, el perdón de Dios. Y el Papa hace una referencia a la confesión, ese sacramento que muestra el corazón de Dios manso, comprensivo, compasivo y tierno. Entonces nos mueve a la confesión, pero tenemos que volver al Padre. Y todos recordamos lo que sucede cuando vuelve el hijo a la casa, que el Padre casi no le deja hablar. Se le tira al cuello, dice Jesús mismo, y le cubre de besos. La felicidad del Padre es total, es completa.
es inimaginable para nosotros y es la felicidad cuando nosotros volvemos a la casa. Prepara una fiesta, hace que le cambien los vestidos, como ya decía, le ponen el anillo en las manos, es decir, le dan la identidad familiar. Y luego contratan a los músicos, preparan una sinfonía, se decía antiguamente, y manda matar los animales cebados y da un banquete. En fin, está feliz. Y recibe el Hijo el perdón del Padre. Pero dice el Papa más, necesitamos también volver a Jesús. Este es un enfoque precioso del Papa. Y en esto dice, veamos al leproso que es sanado y que vuelve a agradecerle. Fueron 10 los curados, pero solo este llega a ser salvado, redimido, convertido por dentro, porque vuelve a Jesús. Los demás fueron curados por fuera y corrieron a cumplir la orden de presentarse a los sacerdotes, pero este, al verse limpio, vuelve a Jesús. Y por supuesto que vería, si no físicamente, ya sí con la memoria y la imaginación, sus llagas de lepra. El hedor de su cuerpo lo sentiría de nuevo. El dolor que esto ocasiona, el desprecio que recibía de los demás, el rechazo de las multitudes. Claro, nosotros también cuando volvemos al Señor vemos que tenemos vicios arraigados, dice el Papa, y solos no podemos extirparlos. Todos tenemos miedos que nos paralizan y solos no podemos vencerlos. Tenemos enfermedades espirituales y solo no podemos curarlas. Necesitamos imitar a aquel leproso que volvió a Jesús y se postró a sus pies para besarlos. Es decir, necesitamos la curación profunda de Jesús. Es necesario, dice el Papa, presentarle las heridas y decirle: Jesús, estoy ante ti con mi pecado, con mis miserias. Tú eres el médico divino. Tú puedes liberarme. Sana mi corazón. Claro, yo tengo aquí un punto de surco de San José María, pues, que nos hace pensar. Y es un punto fuerte, pero realista. Chapoteas en las tentaciones, te pones en peligro, juegas con la vista y con la imaginación, charlas de estupideces y luego te asustas de que te asalten dudas, escrúpulos, confusiones, tristeza, desaliento y podríamos añadir rencores, resentimientos y victimismos. Ya decíamos que cambian los papeles. Dios es el opresor, es el hostigador, es el que me engaña, y yo soy el bueno, que quiero conseguir esa dignidad que quiere Adán, que no le corresponde, pero lo ha convencido el demonio. Y termina San José María: has de concederme que eres poco consecuente. Chapoteas en las tentaciones, te pones en peligro, juegas con la vista y la imaginación, charlas de estupideces y luego te asustas de que te asalten dudas, escrúpulos, confusiones, tristeza, desalientos, etc. No. Entonces, no, esto es justo como la visualización de lo que antes decíamos: el perro que vuelve al vómito y la chancha que vuelve al charco de lodo. No. Entonces necesitamos volver a Jesús y pedirle la curación completa. O sea, el perdón del Padre, dice el Papa, es el primer paso. Y luego viene el viaje de regreso, pero buscando a Jesús, la curación de Jesús, la curación del Hijo. Entonces, dice el Papa, pero además
La palabra de Dios nos pide que volvamos al Espíritu Santo, y qué bonito este enfoque del Papa Francisco, volver al Espíritu Santo, porque somos polvo en el que Dios ha infundido un espíritu de vida. Y entonces podemos equivocadamente, y no debemos vivir persiguiendo las cosas del polvo de la tierra. Esa horizontalidad, esa vida sin tercera dimensión que la da Dios, la da la fe, la visión sobrenatural. Y estamos ahí planos, chatos, informes y pegados a la tierra. Y nos tenemos que dejar levantar, adquirir altura, tono, visión sobrenatural con la ayuda de la gracia que nos da el Espíritu. Entonces, volvamos al Espíritu, dice el Papa, dador de vida, ese fuego que hace resurgir el amor. Dice la liturgia, ure igne santi spiritus, quema, oh Espíritu Santo, mis entrañas y enciende a todo mi ser con el fuego de tu amor. Y entonces es una oración litúrgica que cita el Papa, polvo enamorado. Qué precioso esto, polvo enamorado. Volvemos al Espíritu Santo y somos polvo enamorado, polvo decidido a dar más, a llegar a más. Y volviendo a los comentarios que hacía don Javier Echevarría, dice, no penséis ni permitáis que se difunda esa falsa idea de que el camino del cristiano es un sendero de tristeza, de resignación. Muy al contrario, desenvolvernos con señorío sobre las malas pasiones, andar con la seguridad de la verdad, rechazar lo que desagrada o lo que veríamos mal en personas allegadas a nosotros, expresa una riqueza de carácter y de personalidad, de solidaridad, de responsabilidad, de alegría y sencillez que arrastra a las almas por el buen hacer. Pues todos se dan cuenta de que en un hombre, en una mujer que lucha por conducirse así, no hay doblez ni engaño. Y esto atrae. Somos otros Cristos, la sal de la tierra, la luz, el fermento. Bueno, entonces ya vimos los pasos que plantea el Papa: acercarnos al Padre y conseguir su perdón. Y hemos recordado los besos del Padre al Hijo pródigo que vuelve. Luego recordemos que el Papa nos recomienda acercarnos a Jesús y pedirle su curación profunda, facilitársela como aquel que llegó hasta besarle los pies y pedirle que terminara su obra maravillosa, dándole todo lo que es. Aquel leproso se puso a plena disposición del Señor. Y en tercer lugar, el Papa nos dice, pero también debemos devolver al Espíritu Santo. Qué bonito aquella oración de San José María al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Inflama mi voluntad, fortalece mi corazón. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana, no sea que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, de entendimiento y de consejo, de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero como quieras, quiero cuanto quieras, quiero cuando quieras. Y así se iba él siguiendo una oración clásica. Bueno, pues animémonos pues al planteamiento del cristiano que nosotros tenemos tan claro, pues, pero yo quiero leer estos puntos de surco que me parecen preciosos. A ver cuándo te enteras de que tu único camino posible es buscar seriamente la santidad.
remedio para todo. Sigo leyendo, santidad personal. Por eso los santos han estado llenos de paz, de fortaleza, de alegría, de serenidad. Todas estas virtudes que nosotros hemos de poner en el mundo. Bueno, pero continuemos con lo que el Papa nos dice en esa homilía. Entonces, dice el Papa, es que este viaje de regreso que él nos está planteando, que nos plantea la Iglesia en Cuaresma, de la esclavitud a la libertad, de estar comiendo la comida de los cerdos, a la casa del Padre, bien vestido, con anillo de identidad en las manos, con música y alimento, y así podríamos seguir. Bueno, pues es posible este viaje de regreso, dice el Papa, es posible solo porque antes se produjo el viaje de venida de Él hacia nosotros. De otro modo no habría sido posible, dice. Antes que nosotros fuéramos hacia Él, Él descendió hacia nosotros. Él nos ha precedido. Él ha salido a nuestro encuentro porque descendió más abajo de cuanto podíamos imaginar. Se hizo pecado, se hizo muerte. Y a quien no cometió pecado, Dios lo asemejó el pecado, dice San Pablo en Corintios, para no dejarnos solos, para acompañarnos en este camino. Allí Cristo nos da la mano y nos dice, sube, ven conmigo, ven a más. Claro, entonces podemos emprender ese viaje seguro. El Padre, dice el Papa, nos llama a volver. Y es aquel que salió de su casa para venir a buscarnos. Es el Señor que nos cura, aquel que se dejó herir en la cruz. Es el Espíritu que nos cambia la vida, aquel que sopla con fuerza y dulzura sobre nuestro barro, que debe de ser barro enamorado. Y el Papa dice, déjense reconciliar con Dios. Que no se basa esto en nuestras fuerzas, sí en nuestra libertad, porque el Señor respeta nuestra libertad, pero es la fuerza de la gracia de Dios, el poder divino, la conversión del corazón, que parte de ese primado de la acción de Dios. Lo que nos hace volver a Él, pues, no es presumir de nuestras capacidades y de nuestros méritos, dice el Papa, sino acogernos a su gracia. Nos salva su gracia, nos hace justos su gracia. La participación en esa relación íntima y sincera de Jesús con el Padre Celestial. ¿Cómo quieres que sea yo? Le podemos preguntar al Padre, y el Padre nos contestará, como mi Hijo, como Jesús, que es tu camino, tu verdad y tu vida, tu modelo, tu todo. Entonces, reconciliémonos con Dios. Y esto pues hay que hacerlo experiencia propia, porque claro, debemos meternos en un mundo de misericordia que conocemos poco, en un mundo de ternura que a la postre también conocemos poco. Yo te diría, déjate abrazar por Dios, déjate besar por tu Padre Celestial. Déjate enternecer por Cristo nuestro Señor y acompañar por Él, que te da la mano. A este propósito, tengo aquí unas palabras de un obispo mexicano que está en proceso de canonización, Monseñor Arzobispo, Monseñor Luis María Martínez, que hablando de esto de hacer experiencia, esta cercanía de Dios al mismo Dios, este trato que nos propone el Papa, dice, cuando tenemos en nuestra boca una fruta, apreciamos entonces su sabor mucho mejor que si leyéramos las descripciones que de ella hacen todos los tratados de botánica.
¿Qué descripción podría ser comparable al sabor que experimentamos cuando probamos una fruta? Así, cuando estamos unidos a Dios y gustamos de Él por la íntima experiencia, esto nos hace conocer mucho mejor las cosas divinas que todas las descripciones que pueden hacer los eruditos y los libros de los hombres más sabios. Es decir, cuando hemos vuelto a la casa del Padre, lo que nos está proponiendo el Papa, cuando estamos al alcance del médico divino de Jesús, que es nuestro hermano, cuando nos dejamos inundar por la gracia del Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, del fuego de tu amor. Entonces, dice, esto nos hace conocer mucho mejor las cosas divinas que todas las descripciones que pueden hacer los eruditos y los libros de los hombres más sabios. Y la comparación que hace Monseñor Luis María Martínez con la fruta, dice, ¿qué sería comparable al sabor que experimentamos cuando probamos una fruta? ¿Y qué sería comparable cuando probamos a Dios, cuando gozamos de Dios, cuando volvemos a la casa del Padre? Mira pues que terminando nuestra meditación, en esta cuaresma bajamos la cabeza para que nos pongan la ceniza. Bueno, pero bajemos la cabeza también para entender a Jesucristo que llegó hasta la cruz, donde abrió su cuerpo preciosísimo, como sabemos, y fue traspasado por los clavos y la lanza, quedando con esas llagas que nosotros vemos, y dice el Papa, en esos agujeros reconocemos nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado, los golpes que nos han hecho daño y con los que le hemos hecho daño a Él. Entonces, pero el Señor no nos señala con el dedo. El Señor no quiere castigarnos. Entonces, acerquémonos, y dice el Papa, y besemos esas llagas, besémoslas, y entenderemos que justamente allí, en los vacíos más dolorosos de la vida, nos espera con su misericordia infinita. Porque allí, donde somos más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él nos sale a nuestro encuentro. Él, que ha venido a nuestro encuentro, nos invita a regresar, a volver. Santa María, llévanos tú de la mano para hacer este camino de regreso a la casa del Padre, de la esclavitud a la libertad, del olvido, del corazón desconcertado y perdido al amor encendido. Anímanos a dejarnos abrazar por el Señor. Y yo les digo, hermanos, déjense besar por Dios, déjense acariciar por Cristo, dejen que el Señor se enternezca como un buen padre se enternece cuando se acerca a su hijito, que tantas veces nos dijo que nos hiciéramos como niños. Bueno, pues aprovechémonos, como dice el Papa, el niño que cae y que necesita del Padre para que lo levante. Volvamos a Dios. Santa María, enséñanos tú. Nos ponemos de rodillas para terminar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, estamos de nuevo ante el Santísimo Sacramento para hacer este segundo rato de oración de nuestro retiro de marzo. Y nos vamos a meter directamente en la pasión de Cristo, que es un tema que a mí siempre me causa un tanto de preocupación predicar, porque es tan rico y tiene tantas consecuencias y es tan difícil en el buen sentido de la palabra poderlo aplicar y explicar. Pero vayamos a algunas escenas y aquí delante del Señor metamos el corazón, que tiene más alcance en esto que la inteligencia, porque es el amor, y el amor llega más lejos. Jesucristo nuestro Señor termina la última cena y se dirige al huerto de los olivos. Y en el huerto de los olivos se realizan varios misterios. Primero, nos enseña Jesús que para sacar fuerzas ante las dificultades, el medio principal a acogerse es la oración. Tú y yo debemos de aprender a orar siempre, pero cuando tenemos dificultades, más. A encontrar el seguro resguardo. Tú eres mi refugio, mi alcázar, mi fortaleza, dice el Salmo, refiriéndose al Señor. Y eso es lo que hemos de aprender. Entonces, a la hora de la dificultad, ir a Jesús, ir al Señor. Y Jesús va a su Padre Celestial. Y recordemos, comienza a orar, pidiéndoles a sus discípulos que le acompañen. Y se da ese misterio, digo, ¿verdad? Porque son escenas mistéricas, pero misterio en teología significa una verdad que está por encima de nuestra capacidad de entender. Entonces Jesucristo está teniendo una oración intensísima, pidiéndole al Padre toda la compañía y la fortaleza necesaria para pasar esas horas amargas, llenas de fidelidad y de entrega, y los discípulos se duermen. Los hombres no dormimos, y tantas veces, aunque duela decirlo, cuando más nos necesita el Señor. Tú y yo no dormimos. Se durmió Pedro, se durmió Juan, se durmió Santiago, y se durmieron los demás, y eran las rocas, eran las columnas de la iglesia, eran el cimiento de todo lo que vendría después, pero se duermen. Entonces hay que recapacitar y medir nuestra fidelidad con Dios, pedirle gracias y luces para ser eso, más fieles y poderle acompañar. Y entonces contrasta que cuando los apóstoles, los fieles, se duermen, Judas, el traidor, no descansa. Aplica toda su diligencia para concretar la venta de Jesús y consigue un piquete de soldados que le acompañe y va la muchedumbre con palos a prender al Señor, al Rey de Reyes. Y entonces Jesús, nuestro Señor, despierta ya al final a sus discípulos y recibe a ese grupo de gente, a esa chusma que viene a prenderle. Y preguntan, dicen que buscan a Jesús de Nazaret.
Y Jesús contesta diciendo, yo soy. Y al instante, dice el Evangelio, retrocedieron, cayeron por tierra. Tú puedes pensar, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Dios, solo la identificación de su persona, la fuerza que tiene. Si nosotros dijéramos su nombre y nos metiéramos en su corazón, cuánto poder, cuánta fuerza obtendríamos para vencer nuestras tentaciones y peleas interiores y tantas veces también exteriores. El punto es que cae la multitud cuando Él dice, yo soy. Y se levantan y vuelven a preguntar, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Y Él dice, ya os he dicho que yo soy. Pero se adelanta Judas y le da un beso. Y Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Salvador. Por estas tierras nuestras, la imaginería colonial representaba a Jesús, a los crucifijos, muchas veces con un morete muy fuerte en la mejilla derecha, muy golpeado, y decían que era el beso de Judas, el golpe más fuerte que recibió el Señor en la pasión. El beso del Hijo traidor, el beso de aquel que esperaba amor, cariño, comprensión, y encuentra que la cruz, la pasión, la traición. Es importante pues observar, y yo, ¿en qué bando estoy? ¿Dónde me ubico? ¿Estoy acompañando a Jesús con la oración? Pero sigamos hablando de lo que está sucediendo ahí, de lo que ha sucedido ahí, perdón. Jesús ha tenido una oración profunda de identificación con el Padre. Por supuesto, dicen todos los autores de espiritualidad que el tema de la oración de Cristo, aparte del amor íntimo trinitario, seríamos nosotros los hombres. Y en ese momento, el dolor que le causarían a aquellos que no iban a aprovechar el esfuerzo, la entrega, la sangre, el dolor de Jesús muriendo en la cruz. Pero el punto es que ora hablando al Padre y padece porque se enfrenta con esos sufrimientos que luego tendrá casi de inmediato, y Jesús se quiebra. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas y Marcos dice, no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Las mismas, distintas palabras, pero el mismo concepto. Hemos de aprender a identificarnos así con la voluntad del Padre, aun cuando ser cristiano cueste, aun cuando nos cueste vencernos a nosotros mismos, porque claro, la lucha más grande que hemos de desempeñar los hombres en la tierra es la lucha con esa parte del hombre viejo que llevamos dentro. Como dice San Pablo, que no entiende las cosas que son de Dios, porque se han de discernir con una luz espiritual de la que carece el hombre animal, y hemos de pedirlo al Señor, sobrenaturalízame, dame la gracia, ayúdame para que yo te entienda. Pero Jesús se entrega y de hecho sale a recibir a esos que llegan a aprenderle. Ora por ellos y le dice que lo cojan a él, como sabemos, pero que deje libre a todos los demás. Pedro hace un intento de forcejeo, saca la espada, le corta la oreja a Malco. Jesús repara esa oreja y manda a Pedro que meta su espada en la vaina. Es importante esto porque a partir de ahí todos huyen y Jesús se queda solo y él se deja apresar. Entonces se dice que no está actuando contra su voluntad. Algunos ven en la pasión como una claudicación de la empresa de Jesús, pero no es así. Su empresa y su meta, su objetivo siempre fue la cruz.
Entonces se deja apresar. Y luego viene ese juicio inicuo en el que le condenan a suplicio y empiezan a golpearle. Hay testigos falsos, hay una carga de mentira tremenda. No, sin embargo, todo eso está promovido por el padre de la mentira. Y sobre todo impresiona el silencio de Jesús. Tantas veces nosotros queremos dar explicaciones de nosotros mismos, golpeados por la vanidad, y Jesús allí deja hacer en silencio y se está entregando ya del todo. ¿Ves? Hay que aprender. Y después del juicio, pues como sabes, lo apresan, lo meten en un calabozo, y pocas horas después comienza la pasión. ¡Qué prueba de amor tan grande! Dios que se hace hombre por nosotros, que se cansa, que tiene hambre, que tiene sed y que muere en la cruz. Y claro, sufre. Pudo sufrir todo cuanto quiso porque era Dios. Y quiso mucho, porque nos amaba con locura. Antes del suplicio de la cruz, soportó la flagelación. Ese suplicio que, como sabemos, muchas veces no era resistido por los ajusticiados, porque ese tipo de flagelos romanos que tenían en la punta del cuero, pedacitos de acero, bolitas, huesos de cabra, que herían y arrancaban la carne del flagelado, pues causaba un sangramiento tremendo. En la película de Mel Gibson, lo digo porque algunos me lo han preguntado, sale María Santísima recogiendo con unas mantas, con unas sábanas, la sangre de Jesús. ¿Y que por qué era eso? Pues eso lo vio Ana Catalina Emmerich en sus visiones y algún santo más. No está en la Escritura. Pero es que los judíos consideraban que el alma estaba en la sangre, que en la sangre estaba la vida, porque ellos veían que se desangraba la persona y moría. Entonces María recoge, ¿verdad?, esa sangre preciosísima con unas mantas que le ofrece Claudia, la esposa de Pilato, que luego dice la tradición que se convirtió. Y entonces Jesús sufre esa flagelación horrible. Y quedó nuestro Señor, dice Isaías en sus profecías, como un gusano. Ya no tenía aspecto de hombre, su cuerpo roto, deshecho, su cara desfigurada, hinchada por los golpes, su cabeza herida, arañada y rasgada por las espinas, surcada por los regueros de sangre, a veces negra, a veces y reseca, pues, y a veces rojiza y fresca, que baja y resbala por sus mejillas. Y sus ojos, aquellos ojos de mirar amabilísimo, esos ojos ya no ven. Esos ojos que fueron capaces de remover a un pescador rudo como Pedro, o de arrancar de una vida equivocada a una mujer como Magdalena. Esos ojos a los que hace tantas veces referencia a la Escritura, porque dice, y mirándola le dijo, y poniendo sus ojos sobre él, habló, y contemplando la muchedumbre. Hay muchas referencias a esos ojos que ahora, a fuerza de hinchazones y de sangre, ya no ven. Pero habían dicho, sígueme a Pedro, y él le había seguido sin dudarlo, y a Mateo, en fin. Y esos ojos llenos de sangre, de sudor, de lágrimas, no pueden enjugarlos porque tiene el Señor sus manos atadas, amarradas. Y los apóstoles y los que le han acompañado durante 3 años de predicación, y los que han sido sujetos de milagros y han recibido tanto bien,
los que han sido alimentados con los panes y los peces, en fin, a los que les ha devuelto la vida, ¿dónde están? El Señor está solo. Está solo. Solo Juan llega a la cruz con María, pero los demás tienen miedo y huyen lejos. Pedro, que había de ser la columna de la iglesia, como sabemos, le niega 3 veces y había jurado que nunca lo dejaría, pero dice: yo no conozco a este hombre. Y entonces Jesús carga con la cruz. Pero yo quisiera hacerte unas consideraciones acerca de la mortificación cristiana. La mortificación cristiana, dice un autor de espiritualidad, lleva a la renuncia del propio yo para conformarnos a Cristo, para que Cristo viva en nosotros. Este es el sentido de nuestra mortificación. El de Juan Bautista: conviene que yo mengüe y que Él crezca, que mi yo mengüe. O sea que para un hijo de Dios la mortificación no es simple moderación, no es solo mantener la supremacía del Espíritu sobre las pasiones, por supuesto, pero es dar muerte a lo terreno para instalar la verdadera vida, la vida con mayúscula, una vida que se presente equilibrada con lo sobrenatural mediante la plena identificación con Cristo. Dice San Pablo que ha comprendido esta verdad. Recordemos que Pablo no conoció directamente a Jesús, lo conoció en visión, pero Pablo estaba muy joven. Pablo aparece por primera vez en la Escritura cuando matan al primer mártir, a San Esteban. Él se encarga de cuidar el manto para que los otros puedan tirar las piedras. Es la primera vez. Era un muchacho. Pero Pablo, que comprende esto, dice después: estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo, y yo vivo, o más bien no soy yo quien vive, sino que Cristo es quien vive en mí. O sea, es necesario que correspondamos. Él llega a la cruz y dice con sinceridad: todo está cumplido. Pero nosotros podemos decir lo mismo. Falta que querramos corredimir, que querramos unirnos a Él, que querramos ayudarle a llevar la cruz. No dormirnos más. Es impresionante un suceso místico que tuvo San José María, sacerdote joven que atendía a unas religiosas de clausura que eran muy buenas. Y es el punto 933 de Camino. Dice: cuentan de un alma, pero es él, que un día, al decir al Señor en la oración: Jesús te amo, oyó esta respuesta del cielo: obras son amores y no buenas razones. Piensa si acaso tú no mereces también este cariñoso reproche. Y entonces, ¿qué sucedió? Que estaba dándoles la comunión a las monjas y le dijo con sinceridad y aprecio para las monjas, por supuesto, porque las conocía requete bien: yo te quiero más que estas. Y entonces el Señor le contesta por dentro: obras son amores y no buenas razones. Y entonces refiere el hecho en sus apuntes espirituales y dice: yo me venía dando cuenta de esto y daba largas a ciertos propósitos de completar mayor interés y tiempo en las prácticas de piedad. Pero tranquilizaba mis pensamientos diciendo: más adelante, cuando estés más fuerte, porque estaba enfermo, cuando se arregle mejor la situación económica de los tuyos, entonces. Y hoy, después de dar la Sagrada Comunión a las monjas, antes de la misa le dije a Jesús lo que tantas veces le digo:
día y noche, te amo. E inmediatamente entendí sin palabras, obras son amores y no buenas razones. Y al momento dice, y esto te lo digo pues porque San José María era ya muy santo. Date cuenta que le preguntó el Papa Pablo VI a don Álvaro que qué edad tendría San José María cuando escribió Camino. Y entonces le dijo que entre los 24 y menos de 30, ¿verdad? Y entonces le dijo el Papa, la maturidad de la juventud, es la madurez de la juventud lo que tenía. Tenía una gran santidad ya, pero está llevado como Dios lleva a los santos, le hace ver, ¿verdad? Y dice él, al momento vi con claridad lo poco generoso que soy, viniendo a mi memoria muchos detalles insospechados a los que no daba importancia, que me hicieron comprender con mucho relieve esa falta de generosidad mía. Ayúdame, Jesús, ayuda a tu borrico, así se llamaba él mismo, a que sea ampliamente generosa. Obras, seguiré diciéndote muchas veces que te amo, pero con tu gracia será mi conducta, serán las pequeñeces de cada día, con elocuencia muda, las que clamen delante de ti, mostrándote mi amor. Y se queda grabada en su conciencia ese grito de Dios, obras son amores y no buenas razones, y lo escribe posteriormente, quedó grabada para siempre en mi alma, y lo va diciendo 2 años después, Dios mío, cuánto me duele aquel, obras son amores y no buenas razones. Dios mío, cómo me duele, y sin embargo, qué vida de tibieza la mía, pero tenía una vida interior de fuego. Pero los santos siempre quieren dar más. Mira, le decía el Señor, pidiéndole a San José, ahora estamos en el año de José, a los ángeles custodios, a Santa Teresa, mirad a este pobre pecador y ayudadle, que yo cumpla la voluntad de Dios. ¿Ves? ¿Y nosotros qué podemos decir si dejamos a solas a Jesús con el peso de la cruz? Y volviendo a la escena, pero te digo, a mí me hace pensar, y pienso que a todos, si a este santo tan grande le dice, obras son amores y no buenas razones, a nosotros, ¿qué nos podrá decir? Jesús carga con su cruz sobre los hombros, con alegría, porque nos ama, porque está cumpliendo la voluntad, era su meta, su objetivo, aunque le cueste un trabajo ímprobo. Qué lección para nosotros, que no nos atrevemos a llevar con garbo sobrenatural las pequeñas cruces que Dios nos manda. Y tantas veces protestamos porque tenemos miedo. Y claro, Jesús llega a la cumbre del Calvario y le arrancan sus vestiduras. A él, que tendría tanto pudor, le dejan completamente desnudo delante de todos los que pasan por aquel lugar público, transitado, delante de esos curiosos que han acudido a presenciar la ejecución. Y su cuerpo, de arriba abajo, comentaba don Álvaro, es una pura llaga, porque al arrancarle sus vestidos, esas heridas ya medio restañadas se abren de nuevo y vuelve a correr la sangre abundante por su cuerpo. Le mandan a acostarse sobre la cruz y a extender un brazo, y con un clavo taladran la muñeca. Muchos tenemos experiencia de cómo duelen los golpes en la muñeca, una pequeña dislocación, pues a Jesús le dislocaron todos los huesos. Se arquearían los músculos de todo su cuerpo hacia ese lugar, y luego les tiran el otro brazo y hasta un agujero previamente labrado, le hincan el clavo en la muñeca.
qué tremenda tensión la que tiene todo su cuerpo. Y cuando levantan la cruz, se desploma y queda colgado de las llagas. Todos sabemos que los que han estudiado esa naturaleza de sufrimientos dicen que el ajusticiado en crucifixión muere por asfixia, porque aunque le clavan los pies, ¿verdad?, se tira, jala de las llagas, entonces le duele tremendamente las heridas, entonces se suelta, y cuando se suelta por la tensión de los brazos sobre los músculos intercostales, el pecho se paraliza, no puede respirar, además ha perdido mucha sangre. ¿Cómo es nuestra correspondencia, hermanos? Tantas veces somos incapaces de mover un dedo por el Señor, y necesita hombres y mujeres de fuego que lleven este ardor suyo por todo el mundo. Fuego he venido a traer a la tierra, y qué quiero sino que arda. Pero ¿cómo nuestra correspondencia cuando nos pide alguna pequeña mortificación? Decía don Álvaro: hijos míos, ya es hora de que al contemplar a Jesús muriendo por nosotros, hagamos un propósito sincero y eficaz. San José María escribe en el Vía Crucis: Dios mío, viendo pues el proceso de la crucifixión, que odie el pecado, que me una a ti abrazándome a la Santa Cruz para cumplir a mi vez tu voluntad amabilísima, desnudo de todo afecto terreno, sin más miras que tu gloria, generosamente, no reservándome nada, ofreciéndome contigo en perfecto holocausto. Dejémonos impactar por el sacrificio del Hijo de Dios, porque a veces somos tan duros y tan fríos y vemos la pasión a distancia. Santa Teresa de Jesús, que es una maestra de vida interior, ¿verdad?, dice que durante muchos años ella consideró un paso, se decía antes, una estación del Vía Crucis. Antes de acostarse, llegaba a su cuarto, y en las vueltas que todos damos antes de acostarnos, ella leía un paso del Vía Crucis, así por mucho tiempo, y se fue haciendo experta en la pasión de Jesús. Pues San José María aconseja tantas veces algo muy parecido. Llegó a decir que tendríamos que tener la pasión de Cristo como una película, que la pasáramos en los momentos necesarios para resolver nuestras dudas, para aumentar nuestro amor, para crecer en los ánimos. Y él decía: amo tanto a Cristo en la cruz que cada crucifijo es como un reproche cariñoso de mi Dios, que me dice: yo sufriendo y tú cobarde, yo amándote y tú olvidándome, yo pidiéndote y tú negándome, yo aquí con gesto de sacerdote eterno, padeciendo todo lo que cabe padecer por amor tuyo, y tú te quejas ante la menor incomprensión, ante la humillación más pequeña, podríamos añadir nosotros, ante el esfuerzo casi insignificante, ante el más ligero vencimiento. Tú te quejas. Ya veíamos en la anterior meditación que nos hacemos las víctimas cuando la única víctima es Él. Obras son amores y no buenas razones. Obras. Terminemos nuestra meditación, pero tenemos la experiencia de que hacemos propósitos que duran poco, porque somos muy poquita cosa, pero también nos sabe el Señor y nos ama tanto, tanto, que murió por nosotros de esta manera. Y cuando formulamos esos propósitos, no es que no le importe que no los cumplamos, pero nos anima a reformularnos y nos anima a luchar, como ya veíamos anteriormente, y nos recoge y nos levanta para que continuemos a su lado. En fin, no se enfada con nosotros, se apena, sí, pero nos disculpa, porque el verdadero amor comprende siempre,
y el suyo es el amor más grande que cabe imaginar, decía don Álvaro. ¿Ves? Hemos de desechar pues esas tentaciones de miedo y desesperanza, de tristeza profunda. En fin, vivimos, dicen los autores de espiritualidad, en cuenta este gran autor actual, Jacques Philippe, que tiene su famoso libro de la libertad interior, dice en varios de sus tratados que la virtud que más echa en falta en la cultura actual y en la religión de los cristianos es la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza puestos ordinariamente en cosas terrenas, en apoyos terrenos, en falsas muletas que a la hora de correr más bien estorban. Liberémonos y pongamos nuestra confianza en Él. Y murémoslo clavado en la cruz. Y termino con estas palabras de don Álvaro: hijos míos, nuestro Señor sigue solo en la cruz. Como hace 20 siglos, echad una ojeada al mundo y veréis como tantos hacen gala de no ser cristianos, como la sociedad en tantas partes se va alejando de la ley de Cristo, llegando hasta legalizar prácticas horrorosas como el aborto. Se deja otra vez al Señor solo, clavado en la cruz y al pie del madero, que nos trae la salvación, permanece solo la Virgen, unas cuantas mujeres y el apóstol Juan. Y nosotros, si queremos estar, porque el Señor nos da la posibilidad de estar con Él cerquita, porque claro, esos actos de Cristo son de Dios y son eternos, y nosotros sabemos que la salvación se renueva en el sacrificio del Calvario, que es la Santa Misa, que es un banquete sacrificial. Entonces la redención se continúa haciendo y nosotros tenemos la posibilidad de ponernos muy cerquita de Jesús en su pasión. Termino diciendo algo que he contado en otras ocasiones, que cuando vino la pasión, llegó la película de la pasión de Mel Gibson, una persona muy inteligente, pero no muy creyente, pero reconoció que había llorado desde el principio hasta el final y que había comprendido que todos tenemos una posibilidad de participar en la pasión del Señor. Y digo, era muy inteligente. Y tenía quizá una formación de joven y de niño fuerte, y entonces decía pero me decía que podemos ser desde la chiclera que está de espaldas a Cristo, aprovechando la multitud para vender sus chicles. Por supuesto que en ese tiempo no había chicles, ¿verdad? Pero había dulces, estaba queriendo aprovechar la multitud de espaldas a la pasión ajena, o ser cirineos, voluntariamente cirineos, y decirle a Jesús: yo no te voy a dejar, yo voy a estar a tu lado, yo caminaré contigo hasta la cima del Calvario, y que los golpes caigan sobre mis espaldas y los clavos sobre mis manos y la lanzada sobre mis pechos, porque decía San Josemaría: vino a salvar al mundo y los suyos le han entregado ante Pilatos. Nos enseñó el camino del bien y lo arrastramos por la vía del Calvario. Ha dado ejemplo en todo y prefieren a un ladrón homicida. Nació para perdonar y sin motivo le condenan al suplicio. Llegó por senderos de paz y le declaran la guerra. Era la luz y lo entregamos al poder de las tinieblas. Traía amor y le pagamos con odio. Vino para ser rey y le coronan de espinas. Se hizo siervo para liberarnos del pecado y le clavan en la cruz. Tomó carne para darnos la vida y nosotros le recompensamos con la muerte. Hagamos propósitos, pues yo he traído unos puntos de consideración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para que tú los desarrolles en este tiempo, preparándote
para el Triduo Pascual, que así se llama en la liturgia, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Es decir, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo el sepulcro, pasión, muerte, sepulcro y resurrección, para que nos preparemos. Santa María, queremos estar a tu lado, queremos no dejarte sola y contigo no dejar solo jamás a Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para terminar la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches.